En aquel tiempo Jesús llamó a la gente y dijo: Escúchenme todos y entiendan, nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que lo hace impuro. Cuando Jesús dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre esta enseñanza. Él les dijo: ¿Así que ustedes tampoco lo comprenden? ¿No entienden que nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre para después salir del cuerpo. Con esto quiso decir que todos los alimentos son limpios. Dijo también: lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro, porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. Gracias, familia del cielo, por traernos a tu presencia en este rato de oración. Gracias porque permites limpiar nuestros corazones de tantas maldades y sacar esa pureza misma de ti, de un Cristo vivo que está en nosotros. A ti, Mamita María, pedimos tu intercesión para que nos puedas permitir vivir esa pureza de ese sí que ha permitido llevar a Jesús a muchas generaciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola familia, bienvenidos una vez más a estas videopautas de oración con el Verbum Dei. Soy Daniel, esposo de Marcela y discípulo misionero del Verbum Dei en la ciudad de Bogotá. El día de hoy los voy a acompañar a meditar y a degustar el Evangelio del día, que es el Evangelio de Marcos 7, versículos del 14 al 23. Marcos capítulo 7, versículos del 14 al 23. Escuchemos hoy y pidamos ese entendimiento al Espíritu Santo de las palabras que Jesús nos dice, del mensaje de conciencia y preparación constante. Observemos también que en la vida no hay nada más rico que presenciar lo puro de las cosas, ¿cierto? Como un buen café, una buena fruta, un buen atardecer o un buen gesto genuino de amor. Hoy Jesús nos invita pues a trabajar en nuestra conciencia cristiana, aquella que nos permite discernir la pureza de nuestra existencia. Desde ayer vemos que el Evangelio nos está hablando sobre la impureza, sobre todo por un llamado de atención de los fariseos que, llegados de Jerusalén, le hacen a Jesús. Y Jesús responde con sabiduría y exhorta a preguntarnos: ¿qué tan alejados están nuestros corazones de Dios para estar tan escrupulosos con nuestra existencia y la existencia ajena, ¿no? Lo escuchamos ayer en las pautas propiamente, ¿no? Y hoy le está hablando al pueblo, nos está hablando a nosotros y pide dos acciones importantes para nuestra relación con Dios y prácticamente para nuestra relación con todo el mundo, ¿no? Escuchar y entender. Y es que suele suceder que a veces escuchamos, pero no entendemos y hacemos lo que el otro hace, ¿no? Otras veces no escuchamos y no entendemos nada y andamos inciertos. Muchas veces también escuchamos y entendemos otra cosa diferente. O finalmente no escuchamos la verdad. Recordad también entonces que para escuchar es necesario como sintonizar en la radio, ¿cierto? Queremos escuchar una frecuencia exacta para escuchar una música o un programa específico, ¿no? Necesitamos mover ese dial para encontrarlo, ¿no? Asimismo es nuestro diálogo íntimo con Jesús. Necesitamos sintonizar nuestro diálogo único con Jesús, que permita escucharlo y entender, por ejemplo, nuestra pureza como hijos de Dios. Y es por ello que no basta solamente con meditar la palabra, ¿cierto? O meditarla de muchas fuentes,
sino necesitamos sentarnos personalmente con Jesús y dialogar íntimamente, como hace hoy en la lectura con sus discípulos, que no entienden muy bien lo que les ha dicho a muchos, sino que se los explica ahí personalmente, ¿no? ¿Y qué es lo que no entienden? No entienden el versículo 15. Nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que lo hace impuro, ¿no? Comúnmente echamos la culpa afuera y no a lo que está adentro, ¿no? Y eso es lo que le permite como a los discípulos tener como esa inquietud, ¿no? Miremos entonces, por ejemplo, que la pureza de un objeto o de un producto se mide por la cantidad misma de ese producto contenido en ese objeto o en ese producto, ¿no? Por ejemplo, cuando buscamos una camiseta buena, ¿no?, que nos quede bien, buscamos que sea 100% algodón, o sea, que el producto sea 100% algodón. O en las joyas, por ejemplo, que entre más pura sea esa joya, 100% esmeralda, pues más valdrá, ¿no? O hasta hoy, que buscamos frutas o verduras 100% orgánicas, que no contengan algún otro producto para que sean totalmente puras, ¿no? Pero también existen productos y servicios que dicen ser que son, pero no son. Engañan y aún así pues son vendidos en el mercado. No estoy hablando mal de los productos que voy a mencionar, pero que miremos esa pureza, ¿no? Hablan hoy en día del café descafeinado. Cómo quitarle el café al café es curioso, pero le bajan la cafeína, pero aún así sí tiene que ser café. Le dejan el 0.3% para que sea café, ¿no? La leche deslactosada, por ejemplo, le cambian la lactosa por la lactasa, una enzima básicamente, ¿no? Pero sigue siendo leche, ¿no? O por ejemplo, el teflón que está en los sartenes o el asbesto que estuvo por mucho tiempo en los tejados, ¿no?, que por mucho tiempo estuvieron en el mercado y que hicieron daño a nuestra salud y a las fuentes hídricas y a los suelos, ¿no? Estos productos aparentan ser, pero no son, ¿no? Ahora, ¿cómo hace de daño un mal testimonio en la iglesia? Alguno de nosotros que no entiende, no escucha a Jesús y hace lo contrario, ¿no? Nuestra pureza está en nuestra conciencia, aquella capacidad que Dios nos ha dado para reconocerlo en lo bueno y en lo malo. Y hoy Jesús nos sigue hablando de la misma maldad que Él enlista, si ven toda esa lista tan tremenda de maldades que todavía está en nuestras realidades, aquella maldad que corrompe nuestras familias e iglesia, esa que hace impura nuestra existencia. Y hoy precisamente reconocía pues la vida de Cata, de la pureza de la vida de Cata, una hermana de fe que me acompañó por mucho tiempo. Y en su funeral fue bello reconocer esa pureza de ella en una palabra que reconocían muchos de los que eran testigos de su vida y la resumían en la palabra alegría. Muchas preguntas venían a mí, entre ellas era ¿qué palabra resumirá mi vida? ¿O qué palabra soy en esta Biblia que estamos escribiendo, ¿no? Y recordaba algunas cartas de algunos estudiantes que al final del año pasado me entregaban y repetían una palabra que me agradecían a mí y agradecían mi paciencia. Una paciencia que yo no he aprendido no más que con la enseñanza misma de la paciencia que Dios tiene conmigo mismo ante la incertidumbre o ante tanta maldad que se vive, ¿no? Y en un mundo tan acelerado, pues veía que la solución pues no debe ser así de acelerada, ¿no? Y eso mismo buscan los niños. Los niños no necesitan un mensaje de angustia, incertidumbre, de que todo va a estar mal, sino que necesitan un mensaje de esperanza ante tanta ignorante incertidumbre que se vive en las redes sociales, en todo lado, pero que vive también en nosotros mismos, esa incertidumbre de a veces no creerle a Dios, ¿no? Es un rasgo más de la pureza de Dios en mí y que también vivió mucho en Cata. Al ser conscientes, pues veremos que no todo es culpa de las redes sociales o del mercado, sino de nuestra falta de carácter y templanza para responder con bien a tanto mal, de nuestro corazón o desde nuestra conciencia que requiere exaltar esa pureza de Dios. Así que propaguemos el bien
desde nuestra oración, en la casa del alfarero que va puliendo nuestra pureza, ¿no? En el caldero de la humillación o de la humildad. Propiamente lo vemos en Eclesiástico 2, versículo 8, porque el valor del oro se prueba en el fuego y el valor de los hombres en el horno de la humillación. Que Jesús en este diálogo íntimo muestra entonces la pureza de nuestra existencia en lo que sale de nuestros corazones, en esas pruebas diarias que muestran que la respuesta es contraria, que la respuesta va con el bien y que el bien viene de la humildad, ¿no? En oración junto al Padre conversemos con la siguiente pregunta: Señor, ¿qué pensamientos, qué actos debo purificar en tu palabra? ¿A qué me estás llamando a ser puro? ¿No? Finalmente pedimos a Mamita María, aquella joven misionera llena de tanto amor, que nos enseñe a guardar todos nuestros corazones y como ella nos enseñe de su pureza, esa pureza al permanecerse firme en ese sí eterno, que nos guíe también a ser esclavos del Señor y que se haga en nosotros su palabra. Que tengan un feliz encuentro plácido con Jesús y muchos saludos de paz.